Un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy contentos nuevamente de que pueda estar con nosotros en estas series de temas en los cuales a nivel de reflexión, a nivel de temática, hemos tratado de tener ciertas directrices. Hemos pasado por muchos temas y en el último tiempo principalmente hemos puesto el foco en el desarrollo y en el trabajo misionero. Pero el evangelio y el evangelismo principalmente es práctico. Y es por eso que en esta nueva serie temática hemos tomado de las escrituras una de las cartas, eh, una carta de uno de los hermanos de Jesús, Santiago. Y hemos estado mirando en él una forma de mirar prácticamente cómo presentar el Evangelio y cómo vivirlo, porque muchas veces nuestra preocupación está puesta solamente en presentar el Evangelio, pero nosotros los cristianos debemos vivir el Evangelio más allá de hacer una presentación de ella. Por eso que en la teoría y en la práctica es la misma fundamentación, la fundamentación puesta en Cristo. Quiero invitarte a que puedas mirar en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras, un mensaje que nos entrega la carta de Santiago. Esta se encuentra en el primer capítulo de Santiago. Ya hemos revisado principalmente los 8 primeros versículos. Y el texto que utilizaremos se encuentra y que va a ser la dirección para nuestro mensaje es que en este sentido podamos mirar los versículos 9 y 10. Primer capítulo de Santiago, versos 9 y 10, es donde nos vamos a enfocar para que sea también el texto de estudio, ¿ya? Siempre invitamos a que cada uno de ustedes tenga un estudio devocional, un estudio personal. En esta oportunidad quiero invitarte para que leas el capítulo 4 de manera personal. Lee el capítulo 4. Lo vamos a abordar en una de las temáticas también. Recuerda que este, este principio de presentar estas reflexiones está basado en que tú tengas tu estudio devocional y que primeramente profundices de manera particular y personal. Vamos a leer entonces estos 2 capítulos que dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Con este mensaje vamos a introducirnos a mirar la ética de los cristianos. Una mirada principalmente una forma de ver distinta que nos presenta la carta de Santiago, la epístola, para que también tengamos nosotros esa dirección y una nueva ética cristiana. Así que tanto a los hermanos humildes, de una condición humilde, como a aquellos que tienen a lo mejor una mejor condición, eh, cada uno de nosotros debe vivir en una ética cristiana. Por eso es que quiero pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos acompañe también en esta reflexión y podamos también tener nuestra propia experiencia. Recuerda que el tema acá no es solamente la misión, sino que la experiencia misionera y la experiencia en el Evangelio y tu experiencia personal de manera evangelística. Querido Padre Celestial, te damos las gracias infinitas porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y tienes mensaje para cada uno de nosotros, Señor. A cada uno de nosotros, por medio de tu sagrada escritura, por tu santa palabra, nos has dejado
Un fundamento claro, un fundamento principalmente centrado en la persona de tu Hijo amado. Ayúdanos a conectarnos, Señor, por medio de esta reflexión y a tener también nuestro devocional diario, a tener nuestro propio estudio, porque en base a ese estudio, como hemos estado invitando a que leamos esta carta de manera completa, puedes reflexionar también y cómo tú, por medio de tu Espíritu, Señor, nos podrá hablar en nuestra mente y en nuestro corazón. Quizás en nuestro estudio personal saldrán cosas más profundas y claras que también permitirán ampliar quizás esta pincelada de reflexión, esta cápsula de meditación en la cual tratamos de abordar algunos versículos, pero por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo queremos crecer en nuestra experiencia y en nuestra vida cristiana para tener una nueva ética y vivir como esta iglesia triunfante que será la iglesia final. Que el Señor pueda bendecir este mensaje por medio de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el mensaje es bien claro. El hermano que es humilde en condición, que se pueda gloriar en la exaltación hacia una persona que es Cristo. Y el que es quizás de una posición o de una buena situación económica, también se exalte en la humillación, que se entregue al Señor porque Él también pasará como la flor de la hierba. Valorar es una experiencia exclusiva de los seres humanos. Nosotros somos los únicos que tenemos ese tinte, ese tinte dentro de los seres vivos. En todas nuestras acciones buscamos los valores positivos, los principios principalmente. Muchas veces los seres humanos nos movemos por ciertas doctrinas o miradas éticas en cada una de nuestras iglesias, pero hay principios básicos que trascienden al ser humano porque están puestos ya desde el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha querido trabajar con cada persona, con cada iglesia, con cada denominación, y Él es quien se va encargando de entregarnos toda la sabiduría, toda la verdad y llevarnos a todo conocimiento para huir de aquellos valores negativos. Ya lo decíamos en un mensaje anterior, si tú y yo no hemos crecido espiritualmente o seguimos viviendo de la misma forma en que conocimos el Evangelio, quizás no hemos podido crecer. Así no queremos recriminar a nadie, pero la sociedad sí lo hace. Por ejemplo, a quien roba o abusa del poder y nosotros también como seres humanos, a pesar de no, como cristianos, tratar de no tener un juicio valórico frente a algunas cosas, tenemos nuestras apreciaciones. Rechazamos lo que no nos gusta o lo que no nos parece como algo valórico positivo y rechazamos aquellas cosas que puede ser música para nuestros oídos. La valoración tiene por objeto orientar la acción práctica, no para hacer juicios valóricos, sino que para tener una forma de vivir práctica. Porque ningún ser humano es indiferente a los valores ni a los principios que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Él por medio de su espíritu nos va llevando hacia una buena dirección. Él es quien va transformando nuestra mente. Siempre lo decimos en este canal. La palabra arrepentimiento en el original en el griego es metanoia, que no es solamente un cambio de conducta, sino que es un cambio de mentalidad. Podemos dejar muchas conductas, pero si no cambia nuestra mente, no nos servirá de nada. El Señor quiere transformar nuestra mente para que su mente pueda estar en nosotros y poder vivir de manera práctica. Ningún ser humano es indiferente a los valores ni a los principios. Somos siempre afectados de alguna manera por ellos. Esto no lo podemos negar, por más que tratemos de ser juiciosos, de ser bien considerados o tratar de no tener.
por sobre todo un juicio valórico frente a las personas, pero estamos afectados por ello. Por tanto, los valores sirven para guiarnos en nuestras decisiones también, decisiones que tomamos todos los días en nuestra vida. Los valores son parte de una cultura, de una comunidad a la que pertenecemos. La diversidad de costumbres entre los pueblos demuestra que las experiencias de valoración varían conforme a la cultura y a la época también. Y esto lo vivió el pueblo de Dios. Cada cierto tiempo la cultura de la época iba transformándose. Sin embargo, Dios proporcionó a la humanidad valores trascendentes y eternos. Eso es muy importante. Principios eternos que trascienden toda época y toda cultura. Nosotros como hijos del Dios Altísimo, a partir del estudio de la Biblia, debemos conocer estos valores y practicarlos todos los días de una manera diaria, con el fin de ser sal y luz para este mundo que, como creemos nosotros, también está en tiniebla. Por eso tenemos que llevar esta luz y esta sal. Los mensajes que estamos proporcionando, estas reflexiones o estos estudios, queremos mirar en Santiago lo que presentan algunos valores que son eternos, que son importantes para nuestra vida diaria, sobre todo en la relación entre los hermanos en la fe. Veamos cuáles son ellos. Todos los que somos cristianos somos hermanos entre nosotros, a pesar de proceder de denominaciones distintas. En algunas denominaciones, por no ser de la misma iglesia y ser de la iglesia del frente, de la vereda y el frente, creemos que estamos en un camino distinto. Y a veces decimos de manera peyorativa, ellos no son nuestros hermanos, son nuestros primos, porque a lo mejor no tienen nuestra doctrina, no tienen nuestra luz y no tienen nuestra sal. Eh, Así nos pasa, pero el Señor nos lleva a que esos valores que son trascendentes, que son eternos, también los podamos vivir porque lo ha puesto el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso debemos cultivar estos valores eternos. Santiago en su epístola denuncia la decadencia en las relaciones entre los mismos hermanos cristianos que estaban siendo perseguidos en el primer siglo de la era cristiana. Recuerda que el saludo inicial de Santiago era para las 12 tribus que estaban dispersadas por el mundo por medio de la diáspora y que habían aceptado a Jesús. Hacia ellos es dirigido esta carta. ¿Que nos pueden dejar enseñanzas a cada uno de nosotros? Por supuesto que sí, pero él escribió una carta dirigida hacia un tipo de persona. Y esto es para cada una de las cartas, para cada una de las epístolas. Tenemos que tenerlo como principio de base, porque muchas veces somos literales en leer o no miramos los contextos y tomamos una carta que fue escrita a las personas de Corinto, que fue escrito a las personas de Éfeso, que fue escrito a lo mejor a las personas de Colosa, y los tomamos como si fueran literales para nosotros. Por eso se dicen tantas aberraciones en algunas iglesias cristianas con respecto a la mujer, con respecto al liderazgo, con respecto a muchos elementos, porque esas cartas eran dirigidas a ese contexto, a los errores que tenían esas personas. Hacemos decir a Pablo o hacemos decir a Juan o hacemos decir a Santiago o hacemos decir a Pedro cosas que no están diciendo, porque ellos tienen un público objetivo a quienes dirigen su mensaje, porque ellos conocían la realidad. Hoy día el mensaje que podemos rescatar de acá lo tenemos que llevar a nuestro propio contexto, a nuestra propia época, a nuestra propia realidad, entendiendo que hay principios y valores eternos que trascienden por el tiempo y que trascenderán incluso cuando Cristo venga. Estarán ahí como el amor principalmente, un valor eterno que siempre estará presente. Eh,
Los cristianos a quienes Santiago escribe, que eran judíos principalmente de la diáspora, estaban en murmuraciones, faltaba madurez, había una falta de madurez tremenda, murmuración, había una murmuración constante por la condición que pasaban y la aparente ausencia de Dios que ellos sentían por la persecución. Se verifica el perjuicio y la manera prejuiciosa a los hermanos de condiciones más humildes, como existe hoy, por ejemplo, de algunos hermanos que tienen una mejor condición, consideran a los hermanos más humildes como personas que a lo mejor no han sido prosperadas. Por eso, mucho cuidado con el Evangelio de la prosperidad. Algún pecado deben tener, somos prejuiciosos, decimos así o lo pensamos, quizás no lo decimos, pero lo pensamos. ¿Por qué esta persona no avanza? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no crece espiritualmente o económicamente? Eh, y tenemos esos prejuicios. Por medio de esta carta de Santiago, el Señor quiere derribar esos prejuicios en nuestra mirada, sobre todo con nuestros hermanos más humildes. Esta actitud descegada de las personas que tenían más recursos, que eran ricos, hacia los pobres, revela que la riqueza era también el blanco de las pruebas para los hermanos. Muchas veces el Señor no te ha bendecido económicamente ni a mí ni a ti, porque quizás podría ser algo que nos aparte espiritualmente en nuestra vida. ¿Lo has pensado así? Quizás se llegue a transformar en tu Dios o en el mío. Dada esta debilidad espiritual del pueblo, Santiago escribe esta carta para instar, corregir y enseñar a los hermanos perseguidos. A las personas que tenían buena situación perseguían a los que eran más humildes. Y aquí vemos que el evangelio o el ministerio de la prosperidad ya existía en la iglesia primitiva. No es algo moderno, no es algo que se instaló de los años 60, 70 hacia adelante, como algunos predicadores creen o algunos pastores enfatizan. Ya estaba en los tiempos de Santiago, ya estaba en la iglesia primitiva. Habían pasado 20, 30 años de que Cristo había vuelto al Padre y ya estaba instalado esto. En los versículos 9 al 11 del primer capítulo, Santiago nos enseña, como lo leímos, un valor muy importante. La vida espiritual no debe guiarse por la condición económica en la que nos encontramos. Los asuntos financieros son pruebas muy difíciles que ponen a prueba nuestro carácter cristiano también. La pobreza no puede servir de justificación, por otra parte, no puede ser una justificación para alejarnos de la comunión con los hermanos y murmurar contra Dios. Hay que ser fiel también en lo poco que quizás sentimos que tenemos. Al mismo tiempo, en este Santiago nos advierte que las personas que son ricos, que tienen recursos, también tienen sus propias pruebas, como por ejemplo tratar con la codicia, tratar con el orgullo. Quizás el mayor de todos los pecados, el que nos conduce a todos los pecados es el orgullo, la soberbia y la tentación de poner su confianza en el poder adquisitivo y en tus propias fuerzas o tus propias posibilidades, que es el temor que tenemos en las personas que predican el ministerio de la prosperidad. Por eso Él nos enseña que el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, que es otra de las formas de cómo leer el versículo eh, 9 del primer capítulo. En la versión NBI lo presenta así. El adjetivo griego tapeinos indica a alguien de condición humilde en este sentido, y puede referirse a la condición social humilde espiritualmente. En el pensamiento secular, este término era utilizado para describir a una persona pobre.
Más tarde su uso también se dio en el pensamiento cristiano y ganó el sentido de mansedumbre o manso, pobre de espíritu. Así que por causa del contraste con la persona que tenía buenos recursos, con el rico, en el verso siguiente significa alguien de baja condición social. Ahí nos aclara el tema hacia dónde está apuntando Santiago, al necesitado, al desamparado. El pobre tiene su honor ante Dios, la persona humilde. En este sentido, ser pobre no es un pecado. Por eso cuidado con el Evangelio de la Prosperidad. Hay cristianos que son de condición humilde y gran mayoría de las personas cristianas de muchas denominaciones también lo son. Sí, pero Santiago no está elogiándolos por eso. Por otro lado, hay cristianos que son de condición de una buena posición o son ricos. Igualmente, Santiago no está condenándolos por ser ricos. De hecho, está enseñando cuál debe ser la actitud del cristiano en relación a las posesiones materiales. Las dos ideas están armonizadas en la discusión objetiva aquí, emprendida por Santiago y por la revelación del Espíritu hacia Santiago para que escribiese esta carta a estas personas que eran judíos cristianos que habían aceptado al Señor en la diáspora. Santiago dice que el rico debe gloriarse de su humilde condición, como dice el verso 10, refiriéndose que él no debe poner su confianza en la riqueza, en la seguridad financiera, porque de lo contrario estará lejos de obtener los verdaderos, los verdaderos valores, los verdaderos eh, principios del cristianismo, que tiene como base la completa dependencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Eterno. Ser rico también no es un pecado, ni ser pobre ni ser rico. El centro de la cuestión expuesta por Santiago no está en los bienes que poseemos, pero ¿dónde depositamos nuestra confianza? Es la pregunta. En estas dos exhortaciones, la palabra clave es gloriarse. La palabra griega keuschamai, traducida como gloriarse, significa jactarse o regocijarse. Así que cuando el hermano de condición humilde se regocija y se gloría en su exaltación, esto lo conduce espontáneamente a alabar al Señor, ya sea en la condición que te encuentres. Y mira, esto es más profundo porque no solamente vivimos situaciones relacionadas con lo financiero, también con nuestra salud. Es más valorada una persona con buena salud que una persona con una condición de enfermedad. No hacemos juicios valóricos con respecto a eso. No decimos también que como al ser nosotros este templo del Espíritu, cuando una persona se enferma, no también tenemos un juicio de valor ahí. Hay personas que se cuidaron profundamente, pero quizás tenían una condición hereditaria. Por más que se alimentaron bien, por más que siguieron los consejos bíblicos, había una preponderancia a lo mejor a tener una diabetes, a tener un cáncer, a tener otro tipo de enfermedades, a, a tener hipertensión u otras cosas que estaban dentro de su disposición hereditaria. Y muchas veces hacemos juicio de valor. Es que este hermano no sigue los consejos de alimentación que se presentan en la Biblia. Es que este hermano quizás ha abusado de algunas cosas. No, hermanos. No. Hay personas que a lo mejor han abusado del alcohol, de drogas, del cigarrillo u otras cosas y viven una vida hasta los 90, 100 años.
porque tienen otra condición o predisposición genética. Cuidado, cuidado con nuestros prejuicios. No solamente con las personas de buena o escasa situación económica. Pero no quiero salirme del tema. Eh, Santiago hace un hincapié acá en este sentido en que no importa la condición financiera, todo siervo de Dios debe gloriarse en su condición. Más vale el buen hombre, como dice Proverbios capítulo 22, eh, que las muchas riquezas y el valor de la plata y el oro. Sin embargo, en el siglo pasado, por ejemplo, se disoció el ser del tener. Las personas tratan de llamar la atención por lo que poseen y no por lo que son. Las personas, en este sentido, en el contenido intelectual de las personas es disminuido y se valora solamente una forma. También discriminamos a las personas que a lo mejor no tienen tantas habilidades intelectuales. Yo que trabajo en el área del estudio de poder presentar los distintos tipos de inteligencia, los distintos tipos de sabiduría. Recuerda que comenzamos hablando sobre la sabiduría, lo que estaba presentando Santiago. Hay una prueba que se llama la escala Bessler, es el WISE, WIS o WIPSI, dependiendo de la edad, que nos entrega el 6. A mí en mi trabajo me toca evaluar el 6 y las personas hacen juicio en relación con el 6. Eh, y esto contar un poquito, un niño de donde yo trabajo, potencio el trabajo del desarrollo cognitivo para que esas áreas de la inteligencia que están un poquito más decaídas puedan elevarse. Y un chico que desarrolló esta prueba no le fue muy bien y tiene muchas dificultades para aprender, pero principalmente es por un tema ambiental y porque no ha sido apoyado lo suficiente también por la familia. El colegio trata de hacer lo posible, pero piensa que en un colegio muchas veces en un curso hay más de 30, 40 niños. O sea, hacer un trabajo personalizado queda para algunos de los especialistas. Trabajamos con ese chico y eh, lo vi hacer un dibujo y fue un dibujo espectacular, extraordinario, casi perfecto, casi niño de cuarto básico que tiene 10 años, un dibujo de una persona que casi como si hubiese estudiado arte, quizás con no todas las habilidades ni todas las técnicas, pero con un talento potencial. Y ese chico ha sido en cierta medida discriminado porque en sus evaluaciones, en otras asignaturas como lenguaje, matemáticas, ciencias, historia, no le va tan bien. Pero su inteligencia es artística y es parte de uno de los tipos de inteligencia también. También somos prejuiciosos en ese sentido. Cuando alguien tiene un título universitario, cuando tiene un magíster, cuando tiene un doctorado, le tratamos diferente, en las mismas condiciones de cuando un hermano, si creemos en el sacerdocio de todos los creyentes, cuando un hermano es pastor, ha estudiado teología y tiene también eh, mucho alcance en ese sentido, hacemos también una mirada diferente hacia el hermano que es humilde o que no tiene un cargo dentro de nuestra iglesia o de una denominación. Las personas siempre tratan de llamar la atención y ese es el peor de los pecados, el orgullo. No solamente en el tema financiero. Hoy en día hay un gran número de personas para quien no basta tener, tienen que también eh,
o intentan presentar que poseen algo. De ahí la razón de un excesivo endeudamiento para aquellos que quieren aparentar, aquellos que quieren aparentar que tienen cierta riqueza, porque se mueven en ciertas esferas, porque se mueven en ciertos círculos o porque quieren pertenecer. Y pasa en los círculos humanos, pero también pasa en los círculos cristianos. Personas que se están acá en Chile le llamamos encarillarse. En realidad la palabra quizás es más conocido a nivel latinoamericano decir endeudarse. Quizás muchas personas están endeudadas, llenas de créditos para tener bienes de consumo por medio de tarjetas, por medio de préstamos, por medio de distintas formas para mostrar un símbolo de riqueza falsa, para pertenecer a un grupo cristiano, para ser amigo del que es médico, del que es dentista, del que es abogado, del que es psicólogo, del que está en otra esfera. Y en la iglesia cristiana pasa mucho, porque quieren destacar fingiendo algo que no son, para destacar socialmente. Por desgracia, por desgracia, en este sentido, eh, las personas toman malas decisiones y se equivocan en ese sentido. Eh, Hay personas que prefieren no comer o no alimentarse bien para mostrar una falsa apariencia y quieren destacar socialmente. Eh, los cristianos que están inmunes a este sentido son aquellos que están cimentados en Cristo. Pero la gran mayoría de nosotros no estamos inmunes a este problema social. Para muchos las bendiciones terrenales se centran en tener y no tener, en cuanto tenemos, en cuanto no tenemos. Conversábamos días atrás en un espacio radial sobre este tema. Conversábamos acerca de este punto. Cómo los cristianos hoy día, en vez de estar dedicados a la predicación, a presentar que Cristo viene pronto, están más centrados en los recursos y en los factores económicos que están jugando un papel relevante en la vida de las personas. No estamos inmunes a esta situación. Todos quieren tener el mejor auto, todos quieren tener la mejor casa, todos quieren vivir, incluso aparentando, endeudándonos y viviendo en esta situación. ¿Cuáles son los valores que están puestos ahí? ¿Cuál es nuestro Dios? ¿No será nuestro Dios el dinero? Esta es una cuestión sobre la que vale la pena reflexionar, porque nuestros valores acaban eh, perdiéndose y se pierden estos valores que son principios eternos y trascendentes. ¿Y cuáles son los valores que están puestos en nuestra agenda cristiana? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Conversaba, y creo que lo comenté también tiempo atrás con un sobrino, eh, el quien hablaba con un familiar misionero, cristiano, pastor. Y él, su público objetivo es solamente personas que tienen recursos económicos para que puedan entrar en su congregación y en su iglesia. No les importa los mansos ni los humildes, ni las personas que no tienen cierta condición. Y se discrimina a algunas personas por ciertas condiciones. Si me contaba en esa oportunidad que él no iba a dar estudios bíblicos a personas que, por ejemplo, no eran casadas, eran madres solteras.
El Señor va a cada uno de nosotros independiente de nuestra condición social. Nuestro tesoro está puesto en Cristo y en Él tenemos dignidad. La búsqueda de bienes por cualquier medio ha arruinado nuestra sociedad. Hay personas que para obtener beneficios económicos son capaces de transgredir todo principio cristiano. Y es una filosofía de vida que parece guiar al mundo de hoy. Los cristianos necesitan ser coherentes con la fe, aunque pueda correr en riesgo un llamado de sentirnos como obsoletos en este sentido. Debemos sustentar nuestros principios. Es mejor ser una persona humilde, pobre, honesta y en paz, con la conciencia tranquila, sin angustia, sin vivir endeudado y con Dios por sobre todo nuestro ser, que una persona viviendo de apariencias o con riquezas pero de una manera deshonesta. Recuerdo años atrás, eh, 15 años atrás, cantaba en un grupo cristiano y uno de los que participaba en ese grupo, que era muy amigo, él comenzó a hacer un emprendimiento personal. Un emprendimiento, pero estaba teniendo ganancias de manera deshonesta. Y él decía, pero no importa, porque yo, gracias a esta forma de cómo estoy obteniendo ciertos recursos y cómo manejo mi emprendimiento, puedo diezmar más, puedo apoyar más a la iglesia. Pero era de una manera deshonesta. Lamentablemente esas cosas pasan. Y hay personas que llevan sus recursos a las congregaciones obtenidos de mala manera, endeudados, encarillados y obteniendo riquezas de manera falsa. Los cristianos necesitamos reafirmar la superioridad de los valores morales y espirituales en la persona de Jesús, en nuestra generación que vive bajo el materialismo pragmático. Espero que el Señor también pueda tocar tu corazón y el mío, para que también podamos vivir un cristianismo con valores y principios honestos. Y el que es pobre, que sea solo pobre en espíritu y sea bendecido en el Señor, y que el Señor pueda dar todo el sustento que Él quiere otorgarle. Porque tanto la persona que tiene recursos como aquel que no los tiene es rica en el Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga ricamente, gracia y paz.